estudio de Filipenses, hermanos. Vayan por favor a Filipenses. Estamos en el capítulo 1, hermanos. Ponerlo los auxiliares. No veo. Filipenses, capítulo 1. Estuvimos la semana pasada del verso número 12 al verso número 30, hermanos, pero no alcanzamos a desarrollarlo todo. Pero quiero hacer así rápidamente un pequeño resumen de los primeros versículos del 12 al 18. Aquí el apóstol está hablando del avance del evangelio a pesar de la oposición, hermano. Pablo está convencido y enseña que su situación adversa que ha tenido en este lugar y en este momento histórico en su vida ha tenido un propósito santo, hermano. Y ese propósito tiene que ver con el progreso del evangelio, a tal grado, como él lo dice, que sus prisiones se habían hecho evidentes a todas las personas que le rodeaban. Delante de todos los que le rodeaban, incluyendo lo que le llamaban acá el pretorio, ¿verdad? Habían sido impactados con el testimonio de Pablo y con la vida del apóstol. Aquí, hermano. ¿Escuchan, hermano? ¿Sí? Entonces, esto había impactado positivamente la vida de muchas personas, incluyendo los hermanos. De tal manera que decía en el verso 14 que cobrando ánimo del Señor, con sus prisiones se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Y esto, hermanos, nos está mostrando la fidelidad al Señor que debe de tener una vida por su valentía, hermanos, de hablar sin temor, sin miedo. Pero decíamos también la semana pasada que el apóstol había encontrado dos grupos de personas, ¿se recuerdan? Dos grupos de personas que estaban predicando a Jesucristo, pero con motivos totalmente equivocados. El primer grupo podíamos identificarlo como aquellos ministros falsos o ministros infieles que compartían hipócritamente la palabra, hermano. Solo anunciaban a Cristo por contención, como decía el verso 16, no sinceramente, pensando añadir a mis prisiones, decía, aflicción. Pero el segundo grupo, hermanos, lo veíamos en el verso 17, los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Este grupo tenía que ver con los que proclamaban a Jesucristo por amor, con un corazón sincero, hermanos. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, el apóstol mostraba regocijo de todas maneras. Se regocijaba ya que por verdad, decía él, o por mentira, Cristo era predicado. El apóstol nos está enseñando acá que debemos de ser fieles al Señor y servirle a Él con corazones sinceros, hermanos. Sin hipocresías, sin malicias, sin contiendas, sin doblez de ánimo. Esto nos va a permitir ir en pos de Él, de su santidad, y nos va a permitir honrarle y santificarle en nuestros corazones, hermanos. Amén. Estamos ahí, hermanos. Entonces, así rápidamente vamos a continuar a partir del verso número 18. Que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo
en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos. Gracias por permitirnos estar acá reunidos, Señor, para bendecir tu nombre y exaltarte. Padre, en esta noche, Señor, que puedas ministrar a nuestros corazones con tu buena palabra, Señor. Trae ánimo, Señor, a aquella vida que pueda estar desanimada. Trae esperanza, Señor. Trae fe y fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos encomendamos nuestra vida, Señor, con gracia para poder predicar y compartir tu palabra, Señor, con tu denuedo, Padre, y tu unción. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, veíamos el gozo del apóstol Pablo, lo lleva a considerar su situación actual. Pero ¿por qué se regocijaba Pablo? Lo vemos que en los primeros versos del 12 al 18, Pablo se estaba gozando porque el evangelio había sido o estaba siendo predicado. Como decía, por verdad o por mentira, el evangelio es predicado, hermanos. Y en eso se gozaba el apóstol, pero nos está mostrando a partir del verso 19 al verso 26, que es el que acabamos de ver, nos está presentando, hermanos, un gozo futuro con Cristo. Tenemos dos gozos acá, el gozo presente de que el evangelio es anunciado, pero un gozo futuro por la vida eterna. Es interesante lo que Pablo presenta acá, siendo encarcelado acá, porque se recuerda que era parte de las cartas carcelarias. Siendo encarcelado, Pablo está esperando una liberación física, como lo plantea aquí en el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, Pablo está haciendo una referencia a un encarcelamiento más profundo de lo que él está experimentando actualmente por el Imperio Romano. Él de pronto, si ustedes se fijan, está haciendo como una especie de analogía de lo que puede resultar nuestra vida aquí en la tierra comparada con un encarcelamiento espiritual. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos, pero Pablo está queriendo plantear análogamente que nuestra vida podría ser comparada a un encarcelamiento espiritual. O sea, está hablando de seres espirituales encerrados en estuches de carne pecaminosos, hermanos. Entonces, vemos acá una referencia a una tensión en lo que los teólogos le llaman el ya, pero todavía no. No sé si lo han oído mencionar eso, hermano. El ya, pero todavía no. Él está esperando una liberación algún día que sea efectuada por el Señor cuando lo lleve de este mundo a su presencia. Pero él está experimentando en este momento el gozo de la presencia de Dios, o sea, el ya. Ya podemos experimentar ese gozo por la presencia de Dios cuando le cantamos, cuando le adoramos, cuando oramos, cuando compartimos su palabra, cuando transmitimos el amor de Dios. Ese es el ya del que está hablando el apóstol, pero también él está esperando un gozo mayor cuando él sea manifestado, o sea, cuando Cristo sea manifestado en gloria. El apóstol está planteando un gozo mayor, o sea, él todavía no. Gozo ahorita, pero mi gozo va a ser mayor
cuando el Señor se manifieste por segunda vez. Y hermanos, Pablo nos está en este punto, nos está diciendo, es cierto, estamos en este cuerpo, pero es necesario que nuestra mirada esté puesta en el galardón, que nuestra mirada esté puesta en la obra que el Señor va a culminar un día. Y nos está instando el apóstol a pensar en la gloria futura, hermanos, pero siempre con los pies en la tierra. Porque a veces los evangélicos cometemos el error muchas veces de andar ahí pensando solo en la vida eterna. Y nos olvidamos de los que están a la par nuestra. Nos olvidamos muchas veces de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Pero conscientes de nuestra misión aquí en la tierra, nuestro anhelo debe de ser estar con el Señor cuando Él venga por segunda vez. O cuando nos llame de este mundo a su presencia. Amén, hermano. Entonces esa debe de ser como de pronto nuestra misión. Estar conscientes que acá en esta tierra tenemos una misión que cumplir. Le decía ya el Señor en Mateo 28, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero también nos está llamando, hermanos, a vivir en santidad para Él. Amén, hermanos. Entonces, en el verso número 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa palabra conforme a mi anhelo tiene que ver o está relacionada con un deseo intenso. Esta palabra anhelo en el Nuevo Testamento solo la vemos dos veces. La primera es en Filipenses y la segunda, si me acompañan por favor a Romanos, en el capítulo 8, vemos la segunda aplicación de la palabra anhelo. Romanos capítulo 8, verso 19 dice, porque el anhelo ardiente, veamos desde el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Perdón. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, el contexto del uso de esta palabra en Romanos nos está ayudando a entender la intención de Pablo que usó allá en Filipenses, como acabamos de leer. En este contexto, del uso de la palabra anhelo en Romanos está haciendo una comparación entre el mundo que vivimos y el mundo de la vida eterna, hermanos. Acá en este pasaje de Romanos, Pablo está usando el concepto de liberación que vimos en Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Pero en este mismo, hermanos, deseo intenso o anhelo que está Pablo refiriéndose es a su expectativa de estar con Jesucristo algún día, hermano. Yo no sé cuál es su anhelo, hermano, pero mi anhelo es estar un día delante del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando entramos en el estudio de los versos 21 a 26 de Filipenses, se ve una estrecha relación entre el verso 21, 20 y 21.
Acá prácticamente en el 20, en la parte B dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Y el verso 21, que es de todos conocido, está siendo relacionado con los versos subsiguientes que tienen que ver con el mismo tema de la vida eterna. Pero el verso 21 dentro de los círculos cristianos es un verso muy conocido. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto nos está enseñando, mis amados, que Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Amén, hermano. Debe de ser nuestra meta. Debe de ser nuestro anhelo, nuestro premio y nuestro galardón, hermano. Porque para mí, dice, la vida es Cristo y el morir es ganancia. Esto está como para que nos hagamos una autoevaluación cada uno de nosotros, hermanos, y veamos realmente de la teoría a la práctica. Y me pregunto en esta noche, me hago esta pregunta a mí mismo: ¿será que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O será solo algo teórico que está aquí escrito? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero cuando salgo por esa puerta me comporto igual o peor que un impío. Vengo a la iglesia y digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero salgo ahí y ni me acuerdo que soy evangélico muchas veces. ¿Será que estamos honrando al Señor en nuestro corazón en todo tiempo y en todo momento? ¿O será que solo vivimos un evangelio nominal? No sé. Pero Pablo está profesando acá que si Cristo es magnificado en su vida, ahora imagínese cuánto más va a ser magnificado en su muerte. El verso está introduciendo a los subsiguientes del 22 al 26, porque de pronto se puede presentar un dilema de Pablo, de decir, ¿qué es lo que quiero ahorita o qué es lo que prefiero? ¿Quedarme en esta tierra o que venga el Señor ahorita e irme con Él? Como dice aquí en el verso 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo como que de pronto entra en un aparente dilema. ¿Qué prefiero, estar en la tierra o prefiero ir al cielo ya en este momento? Y Pablo reflexiona a sí mismo y se contesta y dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por amor a la iglesia y por amor a la obra de Dios, entonces mejor prefiero quedar en la carne. Porque sé que como mi vida es Cristo, entonces todo lo que haga y todo lo que diga va a ser para su gloria y para su honra. Y eso va a venir a repercutir en el crecimiento de la iglesia. Eso va a venir a repercutir en el crecimiento de los hermanos que me escuchan, en el crecimiento de los hermanos que están alrededor de mí. Entonces él está haciendo una marcada definición y dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Pero dice en el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces dice, por lo cual estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero hermanos, el apóstol está enfatizando la distinción marcada, una distinción marcada. Como que de pronto estuviera haciendo una aclaración entre los motivos falsos para predicar a Jesucristo y los motivos verdaderos. Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice, para mí dice, el vivir es Cristo. O sea, está diciendo, mi motivación, mi razón de ser se llama Jesucristo. Y vemos que este concepto aparece en otras palabras a través de la carta. Vamos al capítulo 2, verso 5.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y eso mismo se dio en el Señor. Pero dice en el verso número 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En Él, hermano. Pero dice también en el verso 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otro digo, regocijaos. Pero dice en el verso 3:8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo está dejando claramente ver que su razón de ser y su razón de vivir, él lo encontró en el Señor, hermano. Su verdadero contentamiento, Pablo lo encontró en el Señor. Mire, su presencia, sirviéndole. Como de pronto podemos reflexionar sobre esto y ver realmente cuáles son nuestras motivaciones para seguir a Jesucristo. Entonces, el provecho, hermanos, acá de lo que Pablo está diciendo, él como que de pronto entiende que era necesario seguir en este cuerpo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las burlas, a pesar de todo el sufrimiento que pueda estar experimentando. Porque dice en el verso número 23, dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Él está afirmando que su anhelo es que el Señor lo use como un vaso de honra y como una herramienta, como un instrumento de gracia del Señor. Amén, hermano, porque dice, porque aquí como provecho, dice, el provecho es desarrollado a través de la carta cuando Pablo nos dice, y ora por los hermanos, en el verso número 1, pido en oración que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, de alguna forma, hermanos, el Señor le hizo comprender a Pablo que su plan para su vida era que él permaneciese en su carne y que continuara haciendo lo que hacía. Aunque él decía, lo mejor sería irme con el Señor, ya no aguanto estar en este cuerpo, mucho él sufre. Pero el partir a lo mejor le hubiera traído a Pablo mucho alivio inmediato y la recompensa por una obra bien hecha. Pero él aceptaba la decisión de Dios y seguía luchando abnegadamente, hermanos. Amén. Eso es un ejemplo a seguir. Pero veamos el verso 17. El 27 dice, solamente que os comportéis, iglesia, como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿cómo, hermanos? Firmes en un mismo espíritu. ¿Qué cosa dice, hermano? Durmiendo, combatiendo, hermanos, dispersos. ¿Qué no dice dispersos? Dice unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, hermanos, la última parte de esta porción de este capítulo tiene que ver con la fidelidad del creyente en la conducta. La fidelidad que debe demostrar
y presentar el creyente al Señor en su manera de ser, en su manera de hablar y en su manera de comportarse. En estos últimos versos que hemos leído del 27 al 30, Pablo está hablando de una exhortación al compromiso que debemos de tener como creyentes con el Señor y a la unidad de la iglesia. Pero Pablo está exhortando y les está diciendo a la iglesia, iglesia, mantente firme, iglesia, ten ánimo, sigue adelante porque no estás sola. Y eso es muy importante, hermanos. En el verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo, hermanos. Esta palabra comportarse, aún algunas traducciones la ponen como el verbo vivir. Entonces, vivir, conducirte o comportarte como ciudadano no de esta tierra. Suduy, como dice, hermano, residente en Cantón El Mojón, es mi cantón, hermano. Colonia Sedán, Oriente, Cantón El Mojón, dice Suduy. Pero vea el capítulo 3, sí, así dice, cierto. Pero vea el capítulo 3, verso 20, hermano. Aquí está Suduy, mire, Suduy celestial, hermano. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermano? Nuestra ciudadanía, dice, está, ¿a dónde, hermanos? En los cielos. ¿Lo cree, hermano? Amén. Por eso pagó Jesucristo por su vida. Por eso Jesucristo lo está preparando, hermanos. Lo está moldeando como alfarero. Y si usted siente que sufre a veces, dele gracias al Señor, porque el barro tiene que ser moldeado. La fe tiene que ser probada a altas temperaturas. Aunque a veces nuestra carne dice, ¡ah, Dios mío, ayúdame! Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero hermanos, a veces nos desviamos, hermanos. A veces somos ingratos. Por eso Pablo les está diciendo, mantente unánime, iglesia, unidos, combatiendo, día con día, de mañana, de tarde, de noche. Clama a mí, yo te responderé. Por eso Pablo le está diciendo, iglesia, mantente firme, sigue adelante porque no estás solo. Amén, hermano. Continúa ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Como a veces vivimos el mundo al revés, hermano. Antes bebíamos, bueno, para los que tenemos ese trasfondo, antes bebíamos, hacíamos una y mil chabacanadas, barrabasadas y la gente nos aplaudía, hermano. Bueno, ¿cuánto aguantás de beber, va? La próxima vas a beberte 20. Y hoy que uno no bebe, hermano, aburrido, sopa. Estás muerto en vida, papá. Te chupeaste, te echaste a perder, ¿verdad? Pero hermano, nuestra ciudadanía no está aquí. Como dice Pedro, ¿se acuerdan de Pedro ese texto? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Pueblo adquirido por Dios, comprado con la sangre del Cordero, pero con un propósito santo, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ve el verso 10, vosotros dice, que antes eran chichipates, que antes eran drogadictos, marihuaneros, mujerieros, lo que sea. Antes no erais mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado ahora misericordia. Pero dice Pedro, amados, os ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, recuerda, tu ciudadanía no está en esta tierra.
como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tremendo los deseos carnales, hermanos. Son duros, son fuertes. ¡Hala! Al Señor ahí, hinchando. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia. Si sientes que la tentación es muy fuerte, dobla la rodilla. Señor, ayúdame, dame la fuerza. Ya no aguanto, Señor, esto. Quiero pecar, quiero mujeriar, quiero robar, quiero mentir, ya no quiero ir a la iglesia, quiero robar. He sido comprado con la sangre del Cordero. Compórtate como digno mensajero de Jesucristo. Como decía Pablo a los romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en tu corazón, vas a tener la capacidad de pelear la buena batalla. Pero si el Espíritu de Jesucristo no mora en tu corazón, entonces, hermanos, está fuera de combate. ¿Cómo pues? Díganme ustedes. Pero, hermanos, Pablo en esta última parte vuelve a introducir la tensión, como les decía al principio, entre ya y todavía no. Y está insistiendo que nos enfoquemos no solo en el concepto terrenal, sino en el concepto celestial, hermano. Estamos en esta tierra, tenemos una misión concreta y clara del Señor aquí en esta tierra, de ser luz para las naciones. Pero también que nuestro anhelo sea un día estar con Él, hermano, en esos cielos nuevos y en esas tierras nuevas. Pero Pablo está explicando que en la vida presente vamos a tener muchos sufrimientos, pero estos sufrimientos van a valer la pena, hermanos, porque nos van a servir, o vamos a servir de canales para el Señor, para que el Evangelio se expanda, hermanos. Amén. Combatiendo, dice, firmes, unánimes por la fe del Evangelio. Pongámonos en pie en esta noche, hermanos. Entonces, el resumen rápidamente del versículo 27 al verso 30 es una exhortación a vivir una conducta digna del Señor en medio de la oposición. Independientemente de nuestra situación, debemos mantenernos fieles a Él en nuestra conducta. Y que nuestra vida, hermanos, sea una vida agradable a Él. Esto habla de vivir para Cristo. Como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero preguntémonos en esta noche, ¿será cierto esto en mi vida? ¿Será cierto que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O será nada más otro texto que aparece por ahí, alumbrando las tinieblas de nuestras vidas? Habla, hermanos, de vivir para Él, por Él y para Él. Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, acá en la primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11, le decía Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero dice, hombre de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, hombre de Dios, y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, esto está hablando de una guerra sin cuartel contra nuestros grandes enemigos. El maligno primeramente, hermano. Nuestra carne pecaminosa que está constantemente inclinada a hacer lo malo. Y las atracciones del mundo, hermano.
Pero dice Pablo, mantente fiel, oh hijo, sin desmayar, con firmeza, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Despójate de todo peso, despójate del pecado que asedia, y corre la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesucristo, no en los pastores, ni en los líderes, ni en nadie, porque son hombres pecadores, pecaminosos, peor que uno. Puestos los ojos en Él. Fidelidad al Señor, hermanos, con valentía, con nuestra conducta, combatiendo firmes en Él. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Padre. Oh, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Jesús. Que pueda cumplir el propósito para el cual tú le enviaste, Padre. Señor, limpia nuestro corazón, oh Dios. Limpia, Señor, con tu sangre preciosa nuestro corazón, malvado y perverso. Crea en nosotros, Padre, un corazón limpio para amarte, Señor, para honrarte, para servirte, Padre. Señor, mira nuestra condición pecaminosa. Somos polvos, torpes. Te fallamos a cada momento, Señor, a cada instante. En nuestros pensamientos muchas veces, Señor. A veces estamos afligidos, angustiados y no te buscamos, sino que perdemos el tiempo viendo televisión, navegando, Señor, como sea. Perdónanos. A veces solo te buscamos, Señor, cuando tenemos problemas. Cuando tú lo resuelves, nos olvidamos de ti, Padre. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, puedas tú derramar de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Padre. Que puedas tú crear conciencia, Señor, que tú vives y permaneces para siempre. Que nuestra mirada pueda estar en ti, Señor, en ese galardón que tienes preparado, Padre, para nosotros. Que podamos estar conscientes, Padre, que nuestra ciudadanía está contigo, Señor, que tú fuiste a preparar morada para nosotros, Padre. Señor, pero permítenos ser aquí en esta tierra verdaderos embajadores tuyos, Señor, que puedan hablar tus palabras sin miedo, Señor, sin temor a la burla, a la crítica. Padre, llénanos con tu Espíritu, satúranos, Señor, con tu Santo Espíritu. Padre, tu palabra pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Puedas tú circuncidarnos, Señor. Puedas tú apartar lo santo de lo profano, Señor. De tal manera que podamos honrarte con nuestra vida, Padre. Ese es nuestro deseo, Señor. Nuestro deseo es honrarte a ti, oh Dios. Nuestro deseo es servirte, Padre, ser transformado, Señor. Que tú como alfarero transformes nuestra vida, Padre. De tal manera que un día podamos decir con toda certeza, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te damos gracias, Señor. Y ese es nuestro deseo, Padre. Honrarte a ti. Vamos a cantar ese canto, hermano. Si el deseo de su corazón es honrar al Señor, dígaselo en esta noche. Amén. Ese es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser.
hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí, porque mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada mañana. Hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí, porque rindo mi ser, te doy mi corazón. En cada partida, Dios hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Un personaje en la Biblia que se llama Jacob, y dice que Jacob se le apareció el Señor, ¿verdad? El ángel de Jehová, y dice que luchó con el ángel. Jacob luchó con el ángel, hasta un corito hay, ¿verdad? Y le dijo: no te dejaré hasta que no me dejes. Hasta que el Señor no nos transforme. Ven, porque en ese momento es cuando el ángel le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, de aquí en adelante te vas a llamar Israel. Ya no te vas a llamar mentiroso, ya no te vas a llamar engañador, ya no te vas a llamar pecador, ya no te vas a llamar esto, vas a ser de aquí en adelante. Decirle: no te dejaré hasta que no me transforme, hasta que no me cambie. Y el Señor eso es lo que está haciendo, hermano, transformándonos, cambiándonos. Amén. Hay unos pantalones que venían antes de los rotos. Antes de los rotos, ¿no se acuerdan ustedes que ahora la moda es andar con pantalones rotos? ¿Va? Entre más rotos, más caros los pantalones. Pero antes de eso venían otros pantalones que se llamaban, a ver si se acuerdan, lavados en piedra. Lavados en piedra. Miren, hermano, que no lo pueda lavar en piedra el Señor, hermano. Amén. Yo veo que el hermano Miguel cuando está predicando, va, qué lindo, digo, así quisiera predicar yo, ¿verdad? Lavado así suavecito, agüita con jaboncito y bien suavecito, ¿verdad? Pero que me vaya a lavar en piedra el Señor, ¿verdad? Que me agarre, para que me salga lo feo, ¿verdad? Ay, Señor, le digo yo, pero no te dejaré hasta que no me bendiga. ¿Y sabe lo que le pasó a Jacob? Que para que Dios tuviera que bendecirlo, tuvo al fin que de tanto lavarlo en piedra. Le agarró aquí el ¿cómo se llama? El encaje. Y lo descoyuntó, le rompió esto de aquí. Anoche estuvimos con mi nieta leyendo eso, estaba contenta y me dijo, iba a preguntarme a ella cómo era eso. Yo le estaba explicando a mi nieta de que cómo fue que Jacob salió renqueando, cojeando. Toda la vida fue un cojo de ahí en adelante. Nosotros para el mundo somos cojos. Ya no andamos, dijo Mano Miguel, como ellos andan. Amén. Cojeamos, para ellos cojeamos, pero para el Señor caminamos derechito. Amén, hermano. Que Dios les bendiga a todos.